Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con Científicos. Estamos muy contentos de poder estar de nuevo aquí para seguir hablando de lo que más nos gusta, seguir hablando sobre ciencia. Y bueno, con este quinto encuentro damos fin a un ciclo muy bonito, damos fin a una serie de conversaciones donde tuvimos invitados que nos hablaron sobre diversos temas y acompañaron esta estrategia que surge desde la Vicerrectoría de Proyección Universitaria de la Universidad de Caldas a través del Centro de Ciencia para la Divulgación y Apropiación Social del Conocimiento. Bueno, ¿cuántas veces nos hemos preguntado qué hace un científico o por qué es importante que investiguen? Incluso supongo que nos ha surgido como esa duda de ¿para qué nos sirve la ciencia? Digamos que muchas preguntas surgen y más cuando hablar de ciencia sería hablar de todo lo que nos rodea. Ángela Posada es una escritora y periodista científica colombiana reconocida a nivel mundial por ser eso, por ser una mediadora entre la academia y la sociedad. Ha dedicado gran parte de su vida a explorar, a descubrir y resolver esas preguntas sobre todo tipo de conocimientos. Y bueno, hoy estamos encantados de tenerla como invitada en Conversaciones con Científicos. Le doy la bienvenida a Ángela y le agradezco por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Victoria. Qué rico estar con ustedes en estas conversaciones y qué importante que la vicerrectoría se dedique a este tipo de temas tan crucial. No, antes a ti, muchísimas gracias, Ángela, por aceptar esta invitación. Bueno, empecemos. Tú eres una mujer que se enamoró de la ciencia y se apasiona por ella. Digamos que en qué momento te das cuenta de que quieres explorar el mundo, en qué momento te dejas cautivar por el asombro de entender las cosas que nos rodean. Pues uno como que no tiene una exacta de cómo funcionan estos impulsos de la niñez de uno que te llevan a hacer lo que uno hace, ¿no? Yo solo recuerdo que en mis vacaciones, que normalmente eran a Cartagena, a la costa, yo pensaba mucho, quería saber mucho sobre, yo veía entrando los barcos de las armadas o los barcos de turismo al puerto, pasaban enfrente a mi edificio y se anclaban. Y siempre pensaba de dónde vienen estas personas, estos investigadores, estos turistas. Salía a la playa a hablar con los pescadores que traían todos estos animales rarísimos en sus canoas. Y entonces, claro, uno conocía los cangrejos y los ciertos pescados, pero a veces habían anguilas y otras cosas que uno nunca había visto. Entonces, pues ellos me explicaban y me hablaban de cuevas que habían en las islas de Tierra Bomba. Había cuevas donde ellos entraban a coger los cangrejos y cosas así. Y para mí eso es como si me encendieran un fósforo en la imaginación. Entonces yo me acostaba imaginándome pues que yo estaba embarcada en una tripulación de un buque que iba al fin del mundo buscando cosas para entender de los mares y volver. Entonces eso fue como un inicio. También me gustaban mucho los aves, los pájaros, por la misma razón, ¿no? Pensaba, ellos tienen alas, ¿qué estarán viendo que yo no? Entonces, siempre fue estas ganas de conocer lo remoto, pero no como el turista que va y toma una foto y vuelve, sino ir realmente a descubrir cosas nuevas sobre esos ambientes. Entonces, eso fue como una pequeña semillita y luego pues eso fue desencadenándose, esas cosas toman tiempo, ¿cierto? Ya fue mucho más tarde en mi vida que entendí que lo que yo quería era ciencia. Entonces me encaminé hacia eso, hacia entenderla, ¿no? Y comunicarla. Lo curioso, Ángela, es que cuando somos niños tenemos como ese talento innato de dejarnos sorprender por las cosas, de buscar respuesta de lo que no conocemos y somos como pequeños científicos intentando descifrar el mundo.
Tú estudiaste idiomas en la Universidad de los Andes. ¿Cómo fue esa transición y en qué momento tú te diste cuenta que tenías que servirle al periodismo científico? Uno a veces no la tiene muy clara. Yo la tenía clara, yo quería estudiar biología marina justamente por estas eh, eh, conversaciones que yo tenía con los pescadores y con las personas allá en Cartagena. Pero después, cuando llegué al momento de tener que decidir por una universidad, yo dije, bueno, no, me da miedo, realmente no entiendo, no sé si yo sería buena bióloga, no, me da un poco de miedo cosas como las matemáticas, cosas como que no me sentía muy preparada y además no veía como una cosa muy lógica en cuanto al futuro de biología. Yo decía biología, pero ¿cómo llego al mar? En ese momento la biología marina apenas empezaba en Colombia. Entonces decidí estudiar idiomas con la idea de hacer traducción y de manipular el idioma, pero siempre pensando, soñando con ese más allá de alguna manera unir el lenguaje con la ciencia, pero yo todavía no la tenía clara. Entonces entré a los Andes muy feliz y fue muy chistoso porque en mucho de mi tiempo libre lo pasaba yo metida en biología, en la facultad de biología, hablando con los estudiantes, pidiendo que me mostraran ver por los microscopios, cosas muy divertidas. Y entonces, pues es como que ese interés de uno termina jalándote, es como contener agua con las manos, digo yo, cuando uno tiene un interés realmente fuerte. Pero no, terminé mi carrera perfecto y fue cuando entonces pensé, gracias a mi hermana, me dijo, mira, yo te veo a ti como periodista. A mí nunca se me había ocurrido eso. Ella me dijo, yo te veo pues comunicando esto. Y entonces fue cuando encajaron las piezas. Entonces decidí hacer una maestría en periodismo para poder empezar a comunicar ciencia. En ese momento el periodismo científico en Colombia ciertamente no existía y como una carrera organizada no existía casi en ninguna parte. Entonces yo me fui a hacer periodismo y yo misma inventé la forma sin tener ¿cierto? Una instrucción exacta, inventé la forma de hacer mi propio periodismo científico. Entonces, pues es un poco que simplemente se reduce a tú ser buen periodista, porque la ciencia es como cualquier otro tema, solo que es infinitamente más difícil que muchos temas, pero requiere el mismo olfato de sabueso que tiene un periodista en cualquier tema y la misma dedicación al buen idioma y esas herramientas literarias, ¿no? Y esa ética periodista y ser buen reportero. Entonces, eso no importa tú en qué campo de la ciencia del periodismo lo apliques. Entonces, pues ahí comencé esa aventura de aprender ciencia para luego comunicarla. Como quien dice, Ángela ya estaba destinada a ser ese puente para traducir toda esta información. Bueno, muchas veces pensamos que la ciencia es un nicho por allá lejos que solo los investigadores entienden, y la verdad es que no debería ser así. ¿Cómo le quitamos, Ángela, a la gente esa idea de que la ciencia es aburrida, de que es tecnicismos, de que son investigaciones extensas y que haya tan poco interés por ella? Claro, comunicar la ciencia es importante porque es un poco como si tú no comunicaras, ¿qué te digo yo? La ciencia de la comida, de los alimentos, de cosas tan básicas. Es decir, la ciencia nos rodea, estamos en esta conversación gracias a la ciencia. Y yo creo que desde que yo me gradué hasta ahora, el cambio ha sido muy grande en cuanto al profesionalismo y al suministro que hay de los medios de comunicación en general sobre temas de ciencia y en general el interés del público. Todavía nos queda mucho por recorrer en cuanto a que todavía tenemos que convencer a muchas personas de que estos temas son interesantes, de que es importante saber no solo la ciencia detrás de la vacuna del coronavirus, por decirte, hasta por qué es importante invertir dinero en hacer satélites espaciales, o por qué es importante saber un poquitico de genética, porque lo que pasa es que en la medida en que sepamos más de estos temas, pues más podemos defendernos, digamos,
de cosas como decisiones de políticos que van a afectar nuestra vida, de cierta manera, ¿no? Podemos convertirnos en votantes con conocimiento de causa. Podemos además simplemente y sencillamente divertirnos, porque la ciencia no es aburrida, hay investigaciones científicas realmente geniales, no es sino preguntarle a un niño de 13 años que lo llevan a un laboratorio y le muestran cómo ciertas reacciones químicas producen como un volcán, eh, o no es sino llevar a una persona a que estudie cómo funciona un insecto. Hay cosas tan maravillosas detrás de la ciencia, no solo la ciencia de la naturaleza, sino las ciencias sociales, por ejemplo, también cómo funciona la lingüística, la psicología, son cosas fascinantes, pero tú lo has dicho, he ahí el reto de sacar eso del laboratorio y llevarlo allá afuera y ponérselo enfrente a las narices en la revista Vanidades a la señora que se está lijando las uñas en el salón de belleza. Entonces ese es el reto, es cómo le damos a la sociedad en general un tema que creen que no les interesa, pero si tú le das la ensaladita con quesito derretido y papitas brócoli al niño, el niño la come feliz. Entonces es un poquitico eso, sin quitar el rigor, sin quitarle ninguna vitamina al brócoli y sin quitar el rigor de la ciencia. Tenemos que hacerla entender y sobre todo tenemos que seducir. Esa es la palabra clave. Es el tango de la seducción. Para eso se necesitan dos, ¿cierto? Uno de periodista científico y ese público que está allá, que no sabe si quiere bailar. Totalmente de acuerdo. Pero entonces en el momento de comunicar, ¿la tarea es neta del periodista o quiénes son los involucrados para llevar toda esta información y desmenuzársela de alguna manera a las personas? Yo digo que se necesitan dos para bailar el tango, pero en este caso se necesitan más. Se necesita ese periodista que es el intermediario, que debe tener el interés, la pasión y también el conocimiento de la ciencia. Esa es una pata de este como trípode o cuádruple. La otra pata, pues naturalmente es el público que recibe todo. La otra es el investigador, el científico. Los científicos tienen que entrar por el aro de que ya no es suficiente para ellos solo con producir conocimiento. Un científico ahora tiene que, ¿qué hacemos? De malas, pero en esa época nos tocó vivir. Un científico ahora tiene que ser un buen comunicador y además ser un buen diplomático, ser bueno con llevar la ciencia y la importancia de la ciencia y las relaciones internacionales con otros colegas y con otros gobiernos y con otras ciudades y academias y universidades. No es el científico que está en su universidad con su tema. Ahora, hay un dicho en la academia que dice, si tú no publicas, pereces. Ahí se refieren a publicar artículos en revistas indexadas, pero yo lo llevaría más lejos. Si tú no publicas o si tú no te comunicas con el resto de la humanidad sobre tu ciencia, es como si tu ciencia no se hubiera hecho, simple y sencillamente. Entonces, esa es la otra pata. Y finalmente hay otra pata de esta gente que debe responsabilizarse para que esto funcione, que es el funcionario de las oficinas de comunicaciones de los centros de investigación o de las universidades. Esa persona es la liaison, el enlace entre los investigadores de su centro de investigación y los periodistas que van a recibir el boletín de prensa para que pues manden esto a los periodistas locales e internacionales. Entonces tenemos el periodista, el investigador, el funcionario universitario, y ahí comienza, es como una gran hermandad, y para que eso funcione tiene que estar bien aceitado todo ese engranaje. Entonces muchas veces se traba donde no es y entonces empieza uno a ver cosas como que el periodista no entendió lo que le dijo el científico porque el científico no es buen comunicador y a su vez en la publicación universitaria no pasaron de hacer una notica chiquitica, no pusieron fotos, no ayudaron y entonces la persona del periódico local se quedó en babia porque no
no sabe cómo agarrar esta noticia. Entonces eso es algo que se ve todos los días, porque a veces funciona muy bien y muchas veces no funciona muy bien. Esa es la cosa. Muy importante eso. Imagínense ustedes ese matrimonio tan grande que debe existir para contar simplemente ciencia. Yo he tenido la oportunidad de leer algunos artículos tuyos donde hablas, por ejemplo, de paleontología y nos transportas a lugares como Villa de Leyva, cuando hablas de biodiversidad y medio ambiente y nos podemos imaginar la imponente y colosal selva amazónica. Llevas muchísimos años escribiendo ciencia para audiencias no especializadas. Has tenido la oportunidad de escribir para grandes medios de comunicación. Está la revista muy interesante, el Astronomy Magazine, El Tiempo y bueno, muchísimos más. Es un ejercicio muy interesante el que haces de crear esos escenarios, de que nosotros podamos hacer como de recrear esas imágenes mentales, porque usas metáforas, comparaciones y de alguna manera todos lo entendemos. Digamos que si un lugar está por allá en lo más recóndito del hemisferio sur, nosotros podemos recrearlos y quizás sentirlos como tan cercanos, y ahí es donde uno se da cuenta de la importancia de que alguien nos lo esté contando. ¿Qué debe haber, Ángela, para crear esos lazos y pues, para saber comunicar la ciencia? Sí, la pregunta tuya es muy interesante porque una cosa es escribir muy escuetamente sobre un hecho, describirlo, la noticia, ¿cierto? La noticia dura que llaman. Un hombre entró en una lavandería de esas automatizadas, mató a las 4 personas que había y se mató él y se acabó, ¿cierto? ¿Qué, cómo, quién, dónde y cuándo? Es muy importante, la noticia informativa, pero pues eso no queda en la psiquis de la gente. Lo que tú quieres es usar las palabras para que esas palabras eliciten emociones. Quieres humanizar un poco la ciencia sin irte para el otro lado, sin quitar el rigor científico. Entonces, para mí, la forma de yo hacer eso, la forma en que a mí me funciona, siempre y cuando sea posible, porque muchas veces esto no es posible, es estar allí, estar al lado del investigador en su laboratorio, junto a su mesa de trabajo, en la salida de campo. Eso, claro, eso es un privilegio muchas veces, pero es como debería hacerse la ciencia ahora. Naturalmente, cuando no se puede, no se puede, pero igual uno puede hacer un trabajo muy bien hecho. Cuando estás allí, tú puedes entonces evocadoramente decir que la mañana sobre la playa de Tortuguero en Costa Rica amaneció húmeda y pegajosa y en ese momento empezaron a abrirse los nidos que llevaban meses guardados allí y empezaron a salir tortuguitas como si fueran pequeños robóticos automatizados que de alguna manera lograron saber llegar al mar, que les queda lejísimos. Entonces, si yo no hubiera estado allí en esa playa, yo pues entonces diría, bueno, las tortuguitas salen y llegan al mar. Entonces, ese tipo de vivencia es importante. También uno puede usar herramientas literarias, por ejemplo, en mis libros, en mis novelas de ciencia y aventura para niños, la colección Juntos en la Aventura, uso mucho ese recurso. Uno de los libros se llama En busca del calamar del abismo. Yo tengo que tener en cuenta que son niños entre 9 y 14 años, aunque los libros me han dicho que los leen personas mayores también, pero estos niños todavía están ávidos de curiosidad, quieren algo nuevo, están a punto como de eclosionar al mundo, digamos, pero todavía son niños. Entonces, todavía tienen estas ganas de saber, las mismas que tengo yo. Eh, Todavía hacen mil preguntas igual que yo. Entonces, en un momento dado, en este libro, que están todos basados, estas novelas están basadas en investigaciones reales que yo he reportado, solo que son argumentos ficticios. Yo pongo en palabras de un investigador lo mismo que me dijo, mira, yo le pregunté, ¿qué tan grande es el ojo del calamar gigante? Es un animal muy grande que todavía no conocemos porque vive muy profundo, miles de metros. Entonces él se me quedó mirándome y me dijo, mira, tú miras, ves el ojo, la cabeza de la persona que está al lado tuyo, de tu amiguito, de tu mamá, del que sea. Ahora piensa que en vez de una cabeza, lo que tiene esa persona sobre los hombros es un ojo.
un ojo gigante, ese es el tamaño del ojo, el calamar del abismo, o el calamar colosal, que es el ojo más grande que haya existido en la biología terrestre, o en la biología, en la historia animal del planeta. Entonces, estas cosas, pues, ese tipo de comparaciones ayuda. ¿Qué otras herramientas literarias hay? Contar la ciencia, la aventura, la investigación desde el punto de vista del investigador. Entonces, enfocarte en esta persona, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Y también, de paso, contar el método científico, cómo es que un biólogo, qué tipo de preguntas se hace un biólogo cuando piensa en por qué el ojo de calamar es tan grande, y cómo lo voy a investigar y cómo lo voy a estudiar, y ahora que hago esta pregunta, ¿cómo la voy a comprobar? Y por qué esto toma tiempo, porque la ciencia pues toma tiempo. Entonces, es un poco según la audiencia, ¿no? Es sumergir a la audiencia en el conocimiento, ya sea en una aventura física, en una aventura en que tú te metes al barco y sales buceando y vuelves y le cuentas todo eso al lector, o simplemente a través de la historia de alguien o a través de la historia de un proceso o de un hallazgo. La historia de la ciencia está llena, es riquísima, llena de datos interesantísimos, y esa es otra cosa que puedes hacer. Si hay alguien estudiando un fenómeno X, te puedes remontar y entrelazar aquello con cómo ese fenómeno se descubrió y por qué esta persona está estudiando otra cosa nueva. Entonces son muchas cosas, pero en general yo lo que hago es que yo amo el lenguaje, el idioma, tanto el inglés, el español, el francés, y ahí sí me sirvió mucho mi grado en lenguas modernas allá en los Andes, porque aprendí a querer las palabras. Yo busco muchos sinónimos, yo tengo al lado mío siempre mis diccionarios de sinónimos electrónicos y en papel, y en vez de usar un verbo o una palabra corriente, trato de buscar uno que no sea demasiado complicado, que la gente no entienda, pero que te dé a entender, que te muestre como una película, ¿cierto? Que los verbos sean un poco más fuertes. Entonces, hay mucha herramienta y eso es parte de los cursos que yo dicto de periodismo y escritura científica para investigadores y pues para periodistas, pero mucho de eso para estudiantes de doctorado, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y nos estabas contando, Ángela, que eres autora de una colección de libros de divulgación de ciencia para niños que se llama Junto a la Aventura. Con esto de la virtualidad, la tecnología, los fáciles accesos a todo esto de Internet, digamos que se puede perder un poco el interés por la lectura. ¿Por qué dedicas un segmento de tu vida a escribir a niños y jóvenes todas las aventuras que de alguna manera tú has vivido? Porque son como ese público potencial para enseñar y cautivar a través de la literatura. Sí, a los días. Y es que el público joven es un público difícil, porque es el público que te lee Harry Potter, es el público que te lee, ¿cierto? Entonces, ellos son muy exigentes, ellos no tienen pelos en la lengua en cuanto a, no, este libro no me gustó, por esto, este está muy aburrido, y ellos sobre todo son, yo digo, los niños son un poco como los caballos, en cuanto a que si tú tienes mucho miedo de montarte a caballo y te montas, el caballo nota eso. Yo no sé cómo hace, pero el caballo nota que tú estás inseguro, que tú no te agarras bien a la silla, que tú no cierras las piernas bien, lo que sea, y el caballo ¿cierto? Se aprovecha de eso y hace lo que se le da la gana. Y se pone a comer pasto y no te pone bolas cuando le jalas la rienda. No, es desesperante. Los niños se dan cuenta cuando tú como autora les estás hablando como si ellos fueran chinos chiquitos bobos. Entonces, usar este lenguaje, como que si uno quiere imitar el lenguaje con que los niños hablan, pues hay que tener mucho cuidado. A mí me sirve más hablarles a ellos como si fueran pequeños adultos, como te estoy hablando a ti, como una persona entiende todo, solo que los escenarios hacer alusiones a cosas que les interesan a ellos, ¿cierto? No, naturalmente, tampoco te puedes poner muy complicado, pero tienes que hablar con ellos como una persona adulta. Entonces, eso me ha funcionado. Y definitivamente me ha funcionado, pues, la aventura.
y eso es lo difícil, porque en estos libros, pues son novelas de adrenalina, de detectives, solo que todo tiene que ver con ciencia. Entonces, hilar un capítulo con el otro de tal manera que la aventura quede como en suspenso antes de seguir al otro capítulo, eso no es fácil. Tienes que tener como las relaciones entre personajes. Esa es la parte de la literatura de ficción que es complicada, porque lo que es la ciencia, pues que es lo que yo domino, pues la tengo muy clara. Y sin embargo, cada vez que yo escribo un libro me demoro muchísimo porque surgen preguntas nuevas o quiero tenerlo exactamente bien antes de ponerlo en esas páginas, ¿no? Y eso que la ciencia cambia. Entonces, un libro que fue escrito hace 5 años, pues, sobre una aventura en genética, pues ya tiene cosas muy nuevas, ¿no es cierto? Entonces, pues, eso es lo que uno tiene que tener mucho cuidado. Y sí, pensar en cuál es el mundo de los niños, de los jóvenes, en qué les interesa, qué tipo de música usan, qué, ¿cierto? Un poco de todo así, pero realmente lo que a ellos les importa es la aventura y sentirse identificados con el personaje X o Y, que es lo que yo busco. Que ellos se sientan identificados con estos niños que son chéveres, que son cool, como dicen en inglés, cool, eh, porque son los chinos que les va bien en el colegio, pero no porque sean los genios nerdos, sino porque son resuélvelos todos en la escuela, porque saben, porque entienden la ciencia, entienden la física, pero al mismo tiempo son muy compañeros de los demás. Entonces es como ese equilibrio en estos libros que ya van por 8 novelas aquí con Editorial Planeta. Qué bonito eso, Ángela, y es que los niños son como una esponja que absorben lo que uno les enseñe. Yo no he tenido la oportunidad de leer estos libros, pero digamos que pienso en esas travesías y me imagino a Ángela viajando a la Antártida, volando en el cometa del vómito o a 2000 metros de profundidad en un submarino. Y también me surge una duda y es saber cuáles son las dificultades de hacer este oficio. Es una mujer en un sector quizás un poco sesgado por estos prejuicios que han existido desde siempre y pues no sé si te ha tocado vivirlo o quizás has sido testigo de esta transición. Sí, es una pregunta muy interesante. A mí personalmente me ha ido muy bien. Realmente yo no he tenido queja alguna en el hecho de ser mujer en muchas de estas temas de ciencias. Cuando yo comencé a reportarlos hace 30 y pico de años, eran más dominio de reporteros hombres. Por ejemplo, la NASA, estas cuestiones de cohetería, éramos muy pocas mujeres, ahora es como al revés. Pero siempre a mí me iba bien, yo no sé por qué, pero siempre me tenían, eran muy caballerosos. Pero claro que sí, he hablado con muchas investigadoras que sí todavía hablan mucho del sexismo que hay en la ciencia, en todo tipo de ciencia, ciencia de grandes ligas y de chiquitas ligas. Yo me acuerdo además, detalles bobos, pero pues son detalles, al fin y al cabo, de una investigadora, de una oceanógrafa en Estados Unidos muy conocida. De hecho, fue una de las primeras mujeres que aprendió a manejar sumergibles, submarinos de investigaciones. Y con ellos estuvimos en una expedición. Y entonces ella se reía una noche tomando café y me decía, no, usted puede creer que en mis primeras expediciones, decía ella, pues expediciones en los años 70, cuando uno va en un buque oceanográfico organizado, a ti te lavan la ropa, tú pones pues depende, ¿cierto? Antes hay buques que tienen servicio de lavandería, hay unos en que uno tiene que hacer lo suyo. Pero este era un buque grande donde había todos esos servicios y entonces ella puso eh, su ropa sucia en una canasta allá afuera y nunca se la, nunca se la recogieron. Entonces le dijeron, no, es que las mujeres aquí no le lavamos la ropa. Cosas tontas así. ¿Qué más me decía ella? Los aparatos oceanográficos, los que te dijera yo, todos estos trajes de buceo, todas estas cosas, este hardware, estos equipos de investigación, todo estaba hecho para hombres grandes, musculosos, enormes, y entonces una mujer chiquita así, pues le costaba mucho trabajo, todo le quedaba, ¿cierto? Todos los tanques, los equipos le quedaban hasta aquí, todas las escafandras, todo. Entonces, pues eso es normal también, porque siempre esos
esas actividades pues siempre las hacían hombres, entonces eso no me parece tan grave, ¿no? Pero lo que sí es más triste es que todavía hay sesgo para muchas investigadoras. No obstante, tengo que decir que esto tiene que haber cambiado muchísimo. Por ejemplo, investigadoras antárticas en Estados Unidos, el programa Polar Antártico de Estados Unidos es muy incluyente, tiene muchísimas mujeres, lo mismo que el de otros países, el nuestro también, en Colombia. Entonces son cosas como, digamos, veladas que notan las mismas investigadoras. Uno no es que lo note así todo el día. Yo personalmente no tengo más que agradecimiento. A mí me ha ido muy bien y yo estaba en muchísimos cruceros oceanográficos y termina uno granjeándose la amistad de todo el mundo. También eso depende un poco de actitudes, que yo creo que a veces, aunque entiendo muy bien la parte del sexismo en la vida profesional, yo pienso que a veces también es cuestión, en las cositas chiquitas, un poco de actitud, pero bueno, esa soy yo. Totalmente de acuerdo. Muchas veces es cosa de perspectiva o de actitud, pero también hemos sido testigos de que en algún momento la historia catapultó a grandes mujeres, por ejemplo en la ciencia, y de que el mundo ha venido cambiando y yo también creo que ahora sí se le está dando la importancia y el reconocimiento a las mujeres en todos los ámbitos. Bueno, hablemos sobre otro tema y es el tema de la pandemia. Es evidente que hay un cambio radical en la forma de comunicarnos, en la forma de socializar y de alguna manera nos estamos volviendo más conscientes de lo que estamos pasando, conscientes de lo que es una pandemia, de que el coronavirus ataca nuestros sistemas y es algo muy bueno porque nos estamos interesando por temas que han resignificado nuestra cotidianidad. Eh, pero también hay una creciente desinformación en cuanto a la verificación de los datos, en la rigurosidad con la que se habla y si bien es una responsabilidad del que comunica, también es responsabilidad de quienes participan activamente, por ejemplo, en las redes sociales. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para ser más responsables a la hora de hablar sobre estos temas, Ángela? Nuestra actitud frente a la pandemia debe ser una de estar informados como audiencia, de leer fuentes de buena reputación, de no comernos todo lo que nos dicen entero redes sociales de dudosa ortografía, y como investigadores, pues también de presentar la información de forma clara, de forma sencilla y de forma que no diluya la importancia de la ciencia. Y como comunicador universitario, pues ganarse la confianza del investigador y ser un buen puente entre el investigador y el público allá afuera. Pero esta pandemia, ciertamente, en cuanto más allá de la comunicación, ha puesto a prueba los sistemas de investigación científica, ha puesto a prueba cosas como que la ciencia toma tiempo, pero hay momentos en que la ciencia tiene que tomar menos tiempo. Entonces necesitamos ver a ver cómo es posible que ciertas investigaciones se aceleren un poquito, pero lo que otro que la pandemia expuso, que es maravilloso, es la gran nivel de cooperación científica internacional. Las relaciones internacionales, la diplomacia de la ciencia en esta pandemia han brillado, específicamente en temas de salud, ¿no? Se han derribado barreras, como que todo se facilita, muchas cosas fluyen. Naturalmente, después de esa visión tan optimista, pues también hay problemas de, qué sé yo, de confianza entre las grandes potencias. Todos sabemos todos los rollos entre China y Estados Unidos, pero COVID-2, causante del COVID-19, es la importancia de que la sociedad apoye la ciencia. La importancia de que la sociedad apoye la ciencia es lo que yo resalto más en esta pandemia. Si las sociedades de todos los países apoyan la ciencia por encima de su mismo alimento, de darle a la gente
techo y casa. Yo pienso que la ciencia debe venir por encima de eso, porque la ciencia nos va a ayudar a resolver muchos de esos problemas en el futuro. Entonces, un país que no le apuesta a la ciencia básica y a la tecnología, al desarrollo de la tecnología, si Colombia pudiera hacer sus propios, bueno, ahora estamos haciéndolos, pero nuestros propios kits de detección y cosas de esas y cosas incluso más básicas, tendríamos menos dependencia si pudiéramos hacer los famosos ventiladores a nivel doméstico, que claro que sé que hay muchas universidades que lo han hecho y están haciendo, pero si ya lo hubiéramos empezado a hacer desde hace tiempos, si tuviéramos más esa tecnología avanzada, entonces estaríamos produciendo eso como arroz. Entonces, esa es la cosa, que nos falta el desarrollo de mucha tecnología para producir eso y el gobierno tiene que meterle la mano a eso, ¿no? Súper importante lo que nos dice Ángela y que bueno, pues que se le dé lugar a la ciencia de alguna forma, que Colombia logre avances, grandes avances, porque de alguna manera la pandemia eso es lo que nos está dejando como lección, el valor de la ciencia. Y bueno, ya para cerrar, yo no puedo dejar de preguntarle a Ángela, ¿qué sigue? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son esas nuevas travesías que piensas emprender después de que termine pues todo esto de la pandemia? Pues para el futuro, proyectos, quiero ir a visitar las rocas de Mavecure, me interesa mucho la geología de Colombia, porque pronto va a salir un libro del Servicio Geológico Colombiano detallando cosas muy interesantes de la geología de Colombia. Y naturalmente quiero seguir con mi serie Juntos en la Aventura. El próximo libro se llama Arde la Tierra y es sobre cambio climático. Y también estoy un poco detrás de las aventuras de una arqueóloga dominicana que es la que está estudiando y está buscando la tumba de la reina Cleopatra en Alejandría. Entonces estoy viendo a ver cómo me uno a sus expediciones porque uno de mis libros es En busca de Cleopatra. Qué locura de solo imaginarlo. Bueno, y con esto damos fin a esta conversación, Ángela. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me parece maravilloso, Victoria. Muchísimas gracias a la rectoría, muchísimas gracias a la vicerrectoría por la invitación, por preocuparse por esos temas. Hoy entendemos la ciencia como ese pivote en nuestra vida, la importancia de saberla comunicar de la mano de una mujer apasionada por ella. Conversaciones con científicos es un espacio justamente de construcción de conocimiento. Les agradezco a ustedes también por haberse conectado con nosotros y una feliz noche.